La idea de dejar un testamento antes de morir es para que los hijos sepan cuál es la herencia que van a recibir, ¿verdad? Pero para saber lo que se les dejó, los hijos necesitan abrir o ver el testamento y leerlo. Si no abren el testamento para conocer su herencia, no la reciben. No van a saber qué es de ellos. Van a seguir en lo mismo porque no fueron a abrir el testamento. Yo no sé si usted sepa, y a lo mejor después de este comentario usted va a ir a checar, pero en la actualidad el gobierno o el estado, ¿verdad? Aquí de Texas, otros estados también lo hacen, ponen anuncios en los periódicos dando a saber que hay herencias que gente no ha reclamado. A lo mejor usted tenía ahí un tío que nunca conoció, pero que supo su nombre y le dejó una herencia. Y usted batallando. La gente que no ha visto estos anuncios puede estar en la pobreza y no sabe que tiene miles o millones a su nombre, pero porque no sabe, continúa en la pobreza. Quiere decir que a lo mejor ahí anda un millonario pobre caminando. Ahora, el enfoque de este mensaje no es el dinero. Uso esto simplemente como una ilustración para que entendamos que si no sé cuál es mi herencia, continúo en la pobreza. Si nunca voy a abrir el testamento, nunca me doy cuenta lo que es mío. ¿Usted cree que es casualidad que se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? El Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto. Porque se nos ha dejado una herencia y el testador ya murió. Y porque él murió, ahora nosotros podemos recibir lo que nos pertenece. Ahora quiero hablarle, estamos hablando de revelación. ¿Cuál revelación de aquí? De este testamento. Imagínate que alguien viene y te dice: ven, necesitas saber que ahí que a tu nombre existen $1,000,000. ¿A cuánto les cambiaría la vida $1,000,000? ¿Verdad que sí? Algunos de ustedes están diciendo: no, pues con 1,000 me cambiaría la vida. ¿Para qué quiero tanto? Y ahorita yo con 1,000 salgo de este apuro, ¿verdad? Te cambia. La cosa es que si tú no vienes y abres el testamento que está hablando de ti, tú no vas a recibir lo que te pertenece, lo que es tuyo. Escucha, es tuyo. Es tuyo. Y si no lo abres, continúas en la pobreza. Tú nada más vas a poder ver a aquellos que están disfrutando de su herencia. Nada más. Ay, qué bonito habla. Tú también puedes. Lo que pasa es que no has ido a abrir el testamento. O sea, ¿qué quiere decir? Tú vas al testamento y tú lo abres y te dicen: a tu nombre hay tantos miles de dólares. ¡Wow! Lo que acabas de escuchar acaba de entrar dentro de ti. Ahora tú tienes unas palabras que necesitas repetir y tú vas con la persona que tiene la autoridad para soltar y desatar esos miles que están a tu nombre y tú le dices las mismas palabras que están en el testamento. El testamento dice que yo tengo miles a mi nombre, suéltemelos. Pero si nunca voy al testamento y nunca conozco las palabras, no las puedo hablar. ¿Está entendiendo? No, hay gente que dice: nosotros mexicanos o la chicanada nos comportamos a veces de cierta forma, de cierta manera. Es que así soy ese. No, tú eres la copia de alguien más, del Pinguas, del Chango, del Pelón, porque tú te juntabas con ellos y por eso eres así ahora, por eso hablas así. Pero tu verbo debe ser otro. Debe ser otro. Entonces, ¿qué pasa si yo no vengo y abro el testamento? Hay algo que tenemos que entender primero, a lo que voy. Primero, que el proceso de la santificación de la palabra de Dios empieza a efectuarse, empieza a tomar lugar en mi vida cuando yo empiezo a leer el testamento. Algo empieza a suceder. ¿Todos traen Biblia? ¿O nada más algunos? ¿O ya saben demasiado, ya no tienen que cargar Biblia?
Algo empieza a suceder cuando empezamos a leerla, cuando empezamos a ver el testamento. Y este proceso lo podemos entender como el proceso, escuche, donde somos enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos para hacer lo justo y recto delante de Dios, donde en este mismo proceso estamos siendo transformados a ser esos hombres de Dios, esas mujeres de Dios maduros y preparados. En otras palabras, habla de una persona libre y transformada por la palabra de Dios. Eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Usted no se puede nutrir de la palabra. Usted no puede decir que es una persona saludable cuando el único tiempo que escucha la palabra es en el domingo, o el martes o el jueves. Usted no es una persona nutrida, está desnutrida. Por eso es importante pasar tiempo dedicado a la palabra, a la lectura. ¿Usted quiere ser enseñado? Abra el testamento. ¿Quiere ser redarguido? Ábralo. Corregido, instruido para saber qué hacer, para hacer lo correcto, vaya y abra el testamento. 1 Timoteo 3:16 para su referencia. La palabra de Dios, hermanos, es entonces la que últimamente da revelación a mi vida para luego corregir las deficiencias que todavía tengo. Pero yo no voy a saber si no recibo revelación. Créame, cosas tremendas suceden cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios. Cosas realmente poderosas. Entonces yo necesito saber mi herencia leyendo la palabra de Dios. Ahora, si no la estoy leyendo, ¿qué es lo que voy a practicar? Porque no puedo practicar lo que no he puesto dentro de mí. Y esta es la forma que Dios usa su verbo, su palabra, para corregirnos, para hablarnos. Y no solo escucharla, sino que el que es bendecido es ¿quién? El hacedor, el que practica entonces después la palabra. No puedo hablar y no voy a comprender verbo que desconozco. Es muy probable que algunas de las cosas que yo diga hoy no las va a entender, porque le voy a estar hablando en un lenguaje desconocido a usted por la limitación del verbo en su vida. Pero sígame, si no estoy leyendo el testamento, si no sé cuál es mi herencia, entonces estoy retardando mi santificación y mi formación, porque no estoy siendo enseñado, no estoy siendo redarguido, no estoy siendo corregido, ni tampoco instruido. Ese es el efecto que se produce cuando no estoy leyendo el testamento. Segundo, una de las funciones del Espíritu Santo es pues recordarnos las palabras que el verbo nos ha enseñado y revelado. Pero el Espíritu Santo no puede recordarnos lo que no hemos metido dentro de nuestro espíritu. Y si no he metido su palabra dentro de mí, no puedo hablar lo que no está dentro de mí. No puedo hablar palabras que desconozco. No podré reclamar lo que está escrito en el testamento para mí. Diga conmigo, necesito hacer lugar dentro de mí para la palabra. Si yo no hago esto, ¿qué es lo que queda? Queda un vacío. Queda un vacío que entonces ahora tiene que ser llenado por algo más. ¿Por qué? Porque somos diseñados y estamos diseñados a ser formados por medio de palabras. Cuando no estoy llenando mi ser de este verbo, ¿de qué lo estoy llenando? Entonces, ¿de qué? Lo que va a suceder es de que mi boca va a hablar y profesar todo aquello que yo he permitido tome lugar en mí. ¿De qué hablas más? ¿De qué piensas más? ¿Qué es en aquello que no puedes dejar de pensar? Te digo por qué no puedes, porque eso es lo que tú has permitido que entre y entre y entre
Y no puedes pensar, no puedes dejar de pensar en aquello, no puedes dejar de hablar de aquello, porque eso es lo que está ahí. ¿Con quién andas? ¿A quién estás escuchando? ¿Cuáles son las voces a las que estás expuesto? Y eso es todo lo que hablas, eso es todo lo que dices. Pero cuando es Cristo, entonces es puro Cristo y su palabra y su espíritu y Dios. De otra forma son puras majaderías y disparates y tonterías las que hablas. Y Dios te está viendo y está diciendo: esa no es la herencia que yo te dejé, ese no es mi verbo. Yo no hablo así, porque se supone que debemos tener la mente de Cristo. Tercero, y esta es una bien importante: el verbo se introduce para corregir nuestra base emocional. El verbo se introduce para corregir nuestra base emocional. Ahora, sígame en el mensaje, porque estoy usando verbo y palabra de una forma intercambiable, pero es lo mismo, quiere decir lo mismo, ¿ok? Pero nosotros entendemos, ¿verdad?, que cuando alguien tiene verbo, quiere decir que tiene palabra, sabe hablar, sabe qué decir. ¿Sabes por qué la gente te convence? Porque tiene más verbo que tú. Te digo, porque un testigo de Jehová a veces te deja callado porque trae más verbo que tú. O un mormón, tú ya no sabes qué decir porque traen más verbo. Es verbo mentiroso, pero al fin y al cabo es verbo. ¿Me explico? ¿Quién debe de tener más verbo? Diga yo. Pero estamos agarrando vuelo, todavía. Entonces va a poner bueno. El verbo se introduce para corregir nuestra base emocional. Vaya conmigo a Hebreos 4:12, porque esto es muy, pero muy importante entender. Porque esto es algo que hoy en día, por la introducción del humanismo en la iglesia, es importante saber, porque se está convirtiendo en un problema dentro de la iglesia. Déjeme se lo digo de esta forma: se están formando muchos cristianos chiples, que no les puedes decir nada, no les puedes hablar, porque luego se ofenden, luego se sienten. Pues déjeme le digo, usted llegó a una iglesia donde aquí no nos interesa si usted se siente, si usted se ofende. La palabra es la palabra y su intención es de hacerte libre, aunque en el proceso tu carne se agüite, para que me entiendas. Para mis hermanos puertorriqueños, agüitarse es entristecerse. Yo sé que Daisy sí sabe, pero mi hermana ya estaba así como que: ¿y eso qué es? Ahí está. Mire lo que dice Hebreos 4:12. Si ya está ahí, diga revelación. Mire lo que dice. Dice: porque la palabra de Dios es viva. ¿Quién puede decir viva? Sí, aquí estaba profetizada esta iglesia, porque usted ve ahí palabra y lo ve viva. El verbo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué describe el verbo? A ver, los que sí fueron hasta el 5º año. Gaby, acción. El verbo no puede estar quieto. El verbo describe acción. O sea, qué impactante, qué poderoso que se le haga referencia a Cristo, a la palabra, como el verbo. Porque el verbo está vivo, es vida, es acción, es movimiento. El verbo de Dios no te permite estar en paz. Créeme que cuando tú tienes el verbo de Dios, tú siempre vas a tener algo que decir. Siempre. La gente no te va a poder callar. Vas a caer hasta mal, no le hace. Oye, tú puro Cristo, tú nada más Cristo. Todo lo que hablas es Cristo. Que no sabes hablar de otra cosa. Diles no, porque está vivo. Se está moviendo. No me deja estar en paz. Me trae en acción. Por eso. La palabra de Dios es viva. Y lo dice: y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Quiere cortar a un testigo de Jehová, métase más verbo. Si a mi casa no llegan, ya me la marcaron. Aquí andan a veces y me brincan. Y yo estoy adentro de la casa ya esperando. Y like, what's up? ¿Qué pasó? Ya me tacharon. Ahí no llegues.
más cortante que toda espada de dos filos, y dice, y penetra hasta partir, diga conmigo, dividir. La versión en inglés, King James y otras también así lo rinden, que divide, partir, dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero lo que me quiero enfocar es en lo siguiente: lo que hoy en día dije, por la introducción, cada día más se ve del humanismo dentro de la iglesia. Le digo porque ahora iglesias están permitiendo homosexuales que sean ministros por el humanismo que se ha introducido dentro de la iglesia, para que no se sientan mal, para que no se sientan que uno está discriminando. Hay que dejarlos que sean ministros, hay que dejarlos que prediquen, hay que dejarlos que pongan las manos y oren por la gente, hay que dejarlos que den consejería, porque si no se van a sentir mal. Y ahí está el humanismo. ¿Qué es humanismo, pastor? Déjeme le digo una explicación breve. Es simplemente personas que hacen todo a base de sus emociones, con la idea de que hay que no ofenderlo, hay que no hacer que se sienta mal. Déjalo, que cada quien haga lo que quiera. Hay que ser tolerantes. Y todo tipo de cosa se está introduciendo aún dentro de nuestras iglesias cristianas por este humanismo. ¿Por qué? Porque no hay pastores, lamentablemente. No hay profetas, no hay evangelistas que le dicen a la gente: separa tu alma del espíritu con el verbo. Pero ¿por qué tiene gritar? Porque el verbo es acción, es vida. Mire lo que está diciendo. La palabra viene a corregir la base emocional que toda tu vida te ha llevado a tomar malas decisiones. La gente de pronto va y gasta y lo hace de su base emocional. Se siente triste, se deprime y dice: voy a ir a gastar. O se siente mal, lo ofenden, voy a ir a tomar. O algo está pasando, trae una ansiedad en las emociones, necesito un cigarro. Y el verbo viene a separar el alma, las emociones del espíritu. Dice, para que no las confunda. Porque hay gente aún dentro de los cristianos que dicen: es que Dios me dijo que hiciera esto, y cuando lo hacen va completamente en contra de la palabra de Dios. Dios no le dijo, porque Dios no va a contradecir su testamento. Una vez que se escribe, y déjeme le digo, Él lo firmó con su sangre. No cambia, no cambia. Por eso es así como tú sabes cuando alguien realmente leyó el testamento y dijo: no, chavo, a mí se me hace que tú no leíste. You didn't read the fine print. Te faltó leerle más. No leíste las cláusulas que estaban ahí. Te faltó sacar la lupa. Había más revelación ahí, pero necesitabas. Por eso el Señor está diciendo: sí, el alma, hermanos, es entonces mire, así sucede. El espíritu es a quien Dios le habla. Corintios nos dice que el espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Ok? A tu carne Dios no le habla, la reprende, la redarguye. Eso es lo que hace el espíritu. Y el alma, esto es lo que pasa. El espíritu está recibiendo revelación, mientras el alma anda por allá separada. Porque cuando el espíritu viene y se presenta y te quiere hablar, le dice al alma: hazte para allá. Y se lo dice así para que entienda: hazte para allá. ¿Por qué te dice para allá? Porque ese es el verbo que todavía está ahí. Todavía no lo ha sacado, está ahí el verbo: hazte para allá. El alma se tiene que hacer para allá. Y el espíritu dice: porque le voy a hablar al espíritu que está dentro de esta persona, hazte para allá. Y le empieza a hablar. Y una vez que el espíritu recibe esa revelación, entonces lo expresa por medio del alma. Pero ya no es una emoción inmadura, ya no es una emoción que está engañada, es una emoción que está bajo el control del Espíritu de Dios. Cuando existe esa separación, tú ya sabes lo que te vas a permitir sentir y sabes lo que no te vas a permitir sentir. El Espíritu le dice al alma: ahora sí, hazte para acá, para controlar lo que vas a sentir.
cuando no hay esa división, entonces mezclamos las dos cosas. Mezclamos el verbo con la emoción. Y ahí estamos después de tercos. Y es pura emoción la que está hablando. Pura emoción. Y el verbo contradice todo lo que estás diciendo. ¿Me explico? Y lo que le acabo de decir es revelación. El verbo de Dios se introduce para separar las emociones del espíritu, porque el espíritu de Dios interactúa con nuestro espíritu. Y tú le dices a tu alma qué va a hacer. Tú le dices a tu alma qué va a hacer. Bendice, oh alma mía, a Jehová. Pero Dios le habla a tu espíritu y tú le dices a tu alma qué hacer. El alma expresa lo que recibe el espíritu, pero si la dejo va a tomar control. Si no hay separación del alma y del espíritu, entonces las emociones se convierten en un factor debilitante a nuestro llamado y propósito, y eso es espiritualmente peligroso, porque entonces el enemigo puede empezar a introducir ahí confusión. Es que nosotros, hermanos, ya no somos una gente que se deja mover o se deja impulsar por emoción, sino por revelación. Usaba el ejemplo de que un día le prediqué a los jóvenes y traje una botella de ácido y dije, ¿quién le quiere dar un traguito a esto? Y acá mi hermana se levantó y dijo, yo le doy un trago. Y viene para acá y ya le dije, nada más lee primero lo que estás por tomarte. Pues ya empezó a ver que era ácido y después no lo quiso tomar. Y le dije, me vas a decir tú a mí, ahorita tenías ganas de tomar, pero por lo que acabas de leer, ¿eso te está deteniendo de darle un traguito? Se lo digo otra vez. Lo que acabas de leer, ¿eso es lo que te está deteniendo? Lo que acabas de leer, eso es lo que te está diciendo, hey, pero si nunca voy y leo, ¿qué voy a hacer? Lo que yo quiera, lo que quiere el alma. Amén. Y por último, estoy hablando de los propósitos de la palabra. ¿Qué le acabo de decir? Que la palabra primero nos procesa, nos santifica, nos limpia, nos quiere hacer libres, nos quiere transformar, nos quiere enseñar, redarguir, corregir e instruir para que sepamos qué hacer correctamente delante de Dios, para que seamos gente madura, preparada, para que seamos gente libre. Ella es la que me da revelación para corrección. Ahora yo también debo practicar la palabra, debo practicar lo que estoy leyendo, lo que se me está revelando. Entonces no puedo practicar lo que no he puesto dentro de mí y no estoy siendo formado. Segundo, que el Espíritu Santo, una de sus funciones es recordarnos las palabras que el verbo nos ha enseñado y revelado, pero el Espíritu no me puede recordar lo que no he puesto dentro de mí. Amén. Que alguien le diga que hay $1,000,000 a su nombre, a ver si a usted se le olvida. ¿Verdad que no? Una vez que entró, dice, no, esto a mí no se me olvida, no se le va a olvidar. Tercero, el verbo se introduce para corregir nuestra base emocional, para que seamos gente movida por revelación, movida por su palabra y no por las emociones. Y por último, y hay muchas otras cosas que se puedan decir, yo me estoy enfocando en estas por hoy. Y por último, la palabra es nuestra espada. Pregúntale a la persona enseguida, ¿y de qué tamaño está tu espada? Déjame le digo esto, y no es arrogancia, pero le digo porque hay gente que tiene que venir a hablar con el pastor porque mi espada es más grande que la suya, cuando puede estar del mismo tamaño. Lo que pasa es que yo sí estoy leyendo el testamento. Realmente lo estoy animando, no es una ofensa, es para que se ponga a pensar. O sea, el enemigo sale y luego tú le haces así. Ahí viene Satanás. Esta es la mía, nomás que la paré así. ¿De qué tamaño está tu espada? Porque dice que la palabra es nuestra espada. O sea, el tamaño de esa espada va a depender de cuánto verbo hay dentro de mí. Sí, porque la espada, ¿cómo se usa? Con la boca. ¿Me explico? Ok. Le estoy dando el fundamento, un fundamento de la palabra. ¿Cómo usa entonces el Espíritu de Dios el verbo? ¿Cómo usa el Espíritu de Dios el verbo que he puesto dentro de mí? ¿Cómo lo usa? Hablando en términos espirituales, ¿cuáles son los factores que necesitan estar presentes para que las cosas del Espíritu
tomen lugar en mí. ¿Cuáles son los factores que necesitan estar presentes para que las cosas del Espíritu tomen lugar en mí? Hoy usted va a aprender por qué, por ejemplo, como en un servicio como el de hoy, hay gente que está siendo tocada, hay gente que está siendo liberada, hay gente en la cual el Espíritu de Dios se está manifestando, y por qué en otros no. Y es algo que yo en particular, puedo hablar de mí, he visto toda mi vida. Yo nací al Evangelio. Y créame, esto tiene años sucediendo y sucede en todas las iglesias, pero usted hoy va a saber por qué sucede. Vaya conmigo a Juan 1:1, porque quiero que vaya algo conmigo. Vamos a hacer una conexión. Vamos a ver qué es lo que desata el poder de Dios en mí. Le repito, cuáles son los factores que necesitan estar presentes para que el poder de Dios se manifieste, para que las cosas del Espíritu sucedan en mí. ¿Qué necesita suceder? Cuando usted en Juan 1:1 diga verbo, y dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora deténgase ahí un poquito. ¿Por qué dice que este era en el principio con Dios? Ahora, a propósito, todos sabemos que el verbo es ¿quién? Jesucristo. Y dice que era en el principio con Dios. Cuando vemos el principio de la creación, vemos que Dios, ¿cómo creó todas las cosas? ¿Cómo las hizo? Las habló, simplemente las habló, ¿verdad que sí? Y cosas empezaron a suceder. Por eso dice que la palabra estaba desde el principio con Dios. Y que está hablando también de la eternidad de Jesús, de que Él estaba con Dios también desde el principio. ¿Ok? Ahora, el versículo 3 es bien importante. Dice: todas las cosas, diga conmigo, todas. ¿Significa qué? Todo. Todo. No hay nada que quedó fuera o excluido. Todo, ¿ok? Lo que existe. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? No, por el verbo. Esto es importante entender. Por el verbo, por la palabra fueron hechas. ¿Sí? Y dice: y sin Él, o sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Está entendiendo? Es importante captar esto. Léeme fuerte el versículo 14. Ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo ahora se hace carne y habita entre nosotros. Y porque el verbo se hace carne, vemos la gloria de Dios. ¿Me explico? Yo no solo puedo tener verbo, sino tengo que encarnar el verbo también. Cuando yo encarno el verbo, gloria de Dios se manifiesta. Porque puedo tener verbo y nada más. Tú puedes estar aquí en este día y sabes mucha Biblia, tienes mucha palabra, pero no lo encarnas y nada pasa. Y estás esperando que la gloria de Dios se manifieste, y lo que Él está esperando es que tú encarnes tu verbo. Eso no es suficiente que tú sepas, lo tienes que estar viviendo. Lo tienes que estar practicando. Pregúntale a un borracho que si cree en Dios, ¿y qué te va a decir? Sí. ¿Y de qué sirve que lo sepa si no lo está viviendo? Hay gente que se va a ir al infierno, que va a estar llena de verbo. Dice la palabra: las cosas secretas son para Dios, pero las reveladas son nuestra responsabilidad. Cuando Dios también te da revelación, ahora tú eres responsable de esa revelación. Ahora tú ya eres responsable de lo que sabes, y Él espera que tú lo pongas por obra, que tú lo vivas, que tú lo hagas. Porque te la puedes pasar ahí nada más meditando y meditando en el verbo, pero nunca actúas en el verbo. Y esa es una contradicción, porque el verbo es ¿qué? Acción. Si no entras en acción, no esperes que el Espíritu entre en acción tampoco. El deseo del verbo es manifestarse para que veamos su gloria.
Y Él lo hace también por medio de aquellos que ponen verbo dentro de ellos, por medio de gente que está bien nutrida por el verbo. Hay un dicho en inglés que dice: you are what you eat. You are what you eat. Tú eres lo que tú comes. No lo tomes personal, es la verdad. Tú vas a empezar a ser el reflejo de lo que tú comes, right? Tú no puedes estar comiendo 3,000, 4,000 calorías al día y esperar verte, ¿verdad? De 100 y cacho de libras. No. Ok. Hermano, se aplica. Tú eres lo que tú comes. Tú eres lo que tú comes. ¿Sí? Y entre más comes, vas a saber más que puedes comer y que no. Y vas a ser una persona nutrida con la palabra. Sígame, porque estamos yendo a un lugar realmente poderoso. ¿De qué te estás nutriendo? Le repito, ¿qué voces estás escuchando? ¿Cuáles? Eso es bien importante. Porque tú eres lo que tú comes, lo que ves, lo que escuchas, lo que lees, todo eso. Muy bien. Sin el verbo nada es hecho. Amén, ¿captó eso? Es como el ejemplo del restaurante. Va a un restaurante, usted no dice qué es lo que quiere comer, no le van a traer nada. ¿Qué necesitan que usted haga? Right? Si usted quiere un steak, ellos tienen que escuchar que usted diga steak, well done, or medium rare, X, etcétera. Término medio o bien cocida. Si usted no dice cómo lo quiere, ¿verdad? O de pronto alguien más va a decir ahí que está sentado con usted: nada más tráigale un pollo, porque usted no quiso hablar. ¿Sí? Sin el verbo nada es hecho. ¿Está captando eso? Ok, ahora vamos a hacer la conexión. Vaya conmigo a Génesis 1, que es a lo que Juan está haciendo referencia en relación al verbo. Génesis 1:1. Y diga una vez más cuando lo encuentre: verbo. Y si no sabe dónde está Génesis en su Biblia, que Dios lo ayude y le dé revelación. Y si le falta ese verbo, pregúntele a la persona enseguida: oye, ¿dónde está Génesis? Amén. Dice: en el principio. ¿Y quién estaba desde el principio? El verbo, la palabra. Aquí nos estamos yendo en el principio. Ahora mire qué interesante que la primera revelación que Dios nos está dando de sí mismo, de su palabra, las primeras palabras que Dios quiso que se anotaran y se documentaran para nosotros es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere que estemos bien familiarizados con esto por lo que sigue. Y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí deténgase. Ahí vemos que Dios está presente, que su Espíritu está presente, pero nada está pasando todavía. Pero el Espíritu, que dice, se está moviendo. ¿Verdad que hoy se movió el Espíritu sobre las aguas? ¿Sabía usted que aguas es simbólico también de gente? El Espíritu se estuvo moviendo sobre las aguas. Pero para que algo pase, ¿qué tiene que ver el Espíritu? ¿Qué necesita el Espíritu? Diga: verbo. El Espíritu de Dios está ahí, está Dios presente. Y luego dice el versículo 3: y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz.
Yo cuando hablo con un ateo, le digo, yo también creo en el Big Bang. Y luego me ven así, ¿cómo? ¿Sí? Sí. Porque cuando Dios dijo, sea la luz, ¡bang! Fue la luz. A mí me gusta divertirme así. ¿Por qué? Porque tengo verbo. Imagínese mi esposa, pobrecita mi esposa. ¿Por qué es que algunos decimos reciben y otros no reciben? Porque mientras el Espíritu de Dios estaba acá tocando, algunos de ustedes estaban allá atrás nada más de espectadores. Porque, déjame le digo por qué. Y no se me ofenda. Si quiere, oféndase, pero no se ofenda. Mire, capte esto conmigo, en el Espíritu. El Espíritu de Dios está ahí, se está moviendo. Hay desorden, hay vacío y hay tinieblas. Hay desorden, hay vacío y hay tinieblas. Pero el Espíritu se está moviendo. ¿Pero qué necesita? Está faltando el verbo. Cuando el Espíritu se empieza a mover sobre las aguas, sobre la gente, ¿sabe lo que Él anda buscando? Él anda buscando a ver quién tiene verbo. Porque poder creador se desata y sucede, toma lugar cuando alguien dice, y Él dijo, sea la luz. Es lo que le faltaba. Estaba faltando el verbo. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, pero tú no traes verbo, no va a pasar nada. Y ahí está el hermano hablando, volviéndose a veces loco. Grite, diga esto, alabe, glorifique, y te está echando la mano para que tengas un poquito de verbo con el que el Espíritu de Dios pueda trabajar. Pero tú ahí estás. Yo no voy a gritar, yo no voy a alabar, yo no quiero levantar las manos. No siento. Porque no ha separado el alma del espíritu. Porque lo traes muy apegado el alma. Y le está haciendo al espíritu, no, cállate. Yo he visto a gente liberada porque he volteado y le he dicho, grita. Una así me dijo una vez, que grites. Y cuando gritó, ¡fum!, la agarró el espíritu. Si el muro cae porque alguien le dio un grito al espíritu con qué trabajar. Sí, porque Dios había dicho, diles que le den 7 vueltas y a la 7ª van a gritar, y cuando griten va a caer el muro. El Señor, Dios estaba ya viendo así, mire. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, y volteó con el ángel Gabriel y le dice 5, 6, 7, y luego hizo esto. Porque si nadie grita, atínele que el muro no cae. Porque Él ya había dicho, si tú gritas, yo hago que el muro caiga. Ve, yo he leído mi testamento. Y es la herencia de los hijos de Dios. Amén. Gente que viene y dice, esta gente está loca, ¿por qué grita tanto? Ok, because we're reading. Yo no sé qué te ha enseñado alguien más, pero si no te han enseñado esto,
they haven't read the fine print. No han leído las cláusulas que te otorgan más poder, más autoridad, más posición. Yo me emociono cada vez que leo más este testamento, créame. Si poder creador se desata cuando hay verbo, es lo que está buscando el Espíritu. El Espíritu se está moviendo, está manifestándose en la gente, a través de la gente, pero porque tú estás ahí así, mira. El Espíritu no puede hacer nada. Y sigue el desorden, y sigue el vacío, y sigues en tinieblas. Póngase a pensar, esto es lo que ahorita está plagando a la humanidad: desorden, vacío, tinieblas. En esas tres palabras le dice todo. Hay desorden en las vidas de los hombres, hay vacío, y están buscando a ver con qué lo llenan. Y lo han querido llenar con cerveza, con drogas, con sexo, con lesbianismo, con homosexualismo, con, no sé si lo estoy diciendo correctamente, pedofilia, con todo tipo de cosas. Con todo tipo de cosas. Y siguen en tinieblas. Creen que saben, pero no saben. Diga conmigo: necesito hacer lugar en mí para su palabra. El Espíritu, hermanos, busca y opera en base al verbo. El Espíritu busca y opera en base al verbo. Le digo por qué duele la separación del alma y del espíritu. Porque hay tanta cosa que hemos permitido que entre dentro de nosotros, que el momento que Dios quiere venir a dividir, hasta a Él lo resistimos. Lo resistimos. Y lo resistimos con el alma, con nuestras emociones. Cuando Él quiere llegar a nuestro espíritu, para hablarle a nuestro espíritu. Pregúntale a la persona enseguida: entonces, ¿cuánto verbo tienes? No emociones, no emociones, verbo, verbo. Y eso va a equivaler al tamaño de tu espada. Amén. Porque viene Satanás en contra de ti y tú sacas tu espadita y Satanás le hace ¡ah! ¡Oh! ¿En serio? Te va a decir: ¿en serio? ¿Con eso me vas a hacer huir? ¿En serio? ¿Y sabes qué tienes que hacer? Tienes que empezar a buscar. ¿Quién tendrá más verbo? ¿Quién tendrá más verbo? La hermana, venga. ¿Qué pasó, amigo? Es que Satanás, y le hace la hermana. Pero la tuya puede estar igual. Es lo que quiero que capte. Por eso la importancia de estar recibiendo revelación. Bien importante. Mira algo poderoso que siempre lo digo así, hermano, discúlpeme, porque cuando Dios me enseña algo, me deja ver algo, yo le digo, yo me emociono. Yo me emociono. Y algo que no había visto, vaya conmigo a Hechos 10. Déjame, le doy el trasfondo. Aquí tiene que ver cuando Pedro va a la casa de Cornelio, los gentiles, por una revelación, porque Dios estuvo moviendo allí absolutamente todo. Y Pedro de pronto, pues él no quiere ir porque él es judío.
Y el Señor le tuvo que hablar con una visión. Y usted sabe lo que Pedro hizo al principio. Le dijo no. Hablando de estar limitado, ¿verdad? Con el verbo. Pero él obedece y él va. ¿Cuántos saben que a veces vas a tener que obedecer aun cuando no comprendas? El Señor, el Espíritu va a venir y te va a decir: mira, te estoy dando este verbo, ahorita no lo comprendes, pero yo espero que tú me obedezcas. Cuando tú obedeces y encarnas ese verbo, entonces tú empiezas a ver lo que Dios está haciendo. Empiezas a ver lo que Dios va a hacer. Pedro llega ahí y todavía Pedro les tiene que decir, porque es judío. Ustedes saben que es una abominación para un judío entrar en la casa de un gentil, pero por esta revelación y esta visión aquí estoy. ¿Qué quieren? Todavía con su actitud. So what do you want? Y Cornelio dice: aquí estamos y estamos listos y estamos preparados para recibir lo que tú quieres hablar. Y de pronto hubo ahí un silencio. Y luego entonces miren lo que dice el versículo 34. Ahora sí, el verbo de Pedro es el correcto. El 34 dice: entonces Pedro, ¿qué tuvo que hacer? Dile a la persona enseguida: es que tienes que abrir la boca. Si quieres que el Espíritu de Dios se manifieste, tienes que abrir la boca. Si quieres que se vaya ese desorden, si quieres que se vaya ese vacío, si quieres que se vayan las tinieblas, tienes que abrir la boca. Pero quiero que vea algo conmigo. Oh, this is good. Oh, cómo me bendijo esto a mí, sinceramente. El único que me hace a mí decir wow es Dios. Wow, cuando revela algo. Y mi esposa, nada más. Wow. Ay. Pero esta fue una que el Señor me permitió ver y dije: wow. Pedro abre la boca. Ahora está usando el verbo correcto. Y empieza: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y de este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Saben lo que sucedió? Que el Espíritu Santo ya tenía suficiente verbo para que él pudiera entrar y manifestarse en aquellos que estaban oyendo. Porque no dejó que Pedro terminara su predicación. El Espíritu Santo dijo: has dicho suficiente, has hablado suficiente, ahí vengo, ahí estoy, el verbo es suficiente. ¿Cuántos pueden decir wow?
You said enough. Es lo que le está diciendo. Peter, you've said enough. I can take over now. Ya dijiste lo suficiente, Pedro. Ahora yo me puedo encargar. Ahora yo me puedo manifestar. Ahora yo los puedo tocar. Ahora yo puedo hacer. Hazte para allá. Y el verbo ya lo dijiste. Ahora me toca a mí. Pero no va a venir si no le doy el verbo. Yo he leído esto miles de veces. Nunca lo había visto así. Porque Pedro tenía más que decir. Pero el Espíritu Santo dijo, it's enough. ¡Boom! Y se manifestó. Ya después dijeron, wow, aprendieron un lenguaje nuevo. Dijeron, Pedro y los que venían con él, dijeron, ¿acaso alguno puede impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, aprendieron verbo nuevo. Los gentiles también han recibido el Espíritu de Dios, algo que en su vocabulario no estaba antes, porque se estaban limitando a los judíos solamente. Vuelve a preguntar a alguien enseguida, entonces, ¿cuánto verbo tienes? Escúchame, tienes que tener suficiente verbo para que el Espíritu quiera y pueda interceder a favor tuyo. Suficiente para que Él pueda manifestarse. Suficiente para que Él pueda manifestarse. Comentaba que la palabra es nuestra espada. Y el tamaño de esa espada va a depender de cuánto verbo hay adentro de mí. Amén. Eso puede estar como así o puede estar de ese tamaño. Mira, tu espada debe ser tan larga que cuando la pones en la vaina está arrastrando y tocando el piso. Y cuando tú caminas nomás se oye. Y los demonios. Ahora, déjame le digo porque esto es importante. Los que tienen ADD espiritual, right here. Hey, I said right here. Si el que no pone atención de pronto. Y espiritualmente a veces eso sucede. Estará ganando mi equipo ahorita. Y el pastor acá volviéndose loco, ¿verdad? Dile a la persona enseguida, pon atención porque va a hablar de ti. La palabra de Dios es nuestra espada. Ahora, escuche, todos sabemos que el campo de guerra de Satanás es nuestra mente. Es nuestra mente. Por ahí te llega. Repito, por eso que estás escuchando, que estás leyendo, con quién estás platicando, con quién te juntas, porque eso es lo que tú vas a hacer y es lo que tú vas a hablar. Ese es el tipo de verbo que tú traes. ¿Estás escuchando? Y la forma que esta batalla toma forma, escuche, es palabra contra palabra. Esa es la forma en que esta guerra toma lugar. Pero cuando tú tienes verbo, tú le puedes decir a Satanás, tú vienes en contra de mí para atormentarme y oprimirme, pero yo vengo en contra de ti para pisarte en la cabeza con el verbo de Dios. ¿Por qué? Déjeme le digo este versículo de esta manera, porque mayor
es el verbo que está en mí que las palabras que tú quieres usar en contra de mí. Si usted es una persona que dice, yo no leo la Biblia porque no la entiendo, ya deje de decir eso, porque está insultando a Dios. Usted ahora va a decir, aunque no le entienda, yo voy a meter este verbo en mi espíritu y Él me lo recordará y Él me lo revelará cuando me lo quiera revelar. Porque no te puede traer a memoria lo que tú no has metido. Cuando el enemigo viene y se presenta y tú sacas tu espadita, pero el Espíritu Santo ahí está. Pero ¿sabes lo que dice el Espíritu? Oh, quisiera poder recordarte y decirte para que le digas que ya está derrotado, que ya está vencido y que tú eres más que vencedor y que no hay arma que pueda prosperar en contra de ti. Pero no te lo puedo recordar porque nunca lo metiste dentro. No lo puedo traer a memoria porque ni lo has visto, ni sabes cuál es tu herencia. Es un insulto que usted diga que no lo entiende, porque eso es decir, yo no entiendo a Dios, yo no comprendo a Dios. Usted sabe que si usted quiere conocer a alguien, tiene que pasar tiempo con esa persona. Si usted pasa tiempo conmigo, se va a dar cuenta que me gusta comer langosta, que me invite a comer langosta. ¿Ves? Pero usted nunca lo supiera si no se lo digo, ¿verdad? Ya que se lo revelé, usted es responsable de esa revelación. Dios quiere revelar su palabra. Dios quiere. Y a ustedes que tienen ya bastante verbo, suficiente verbo para que el Espíritu pueda hacer algo, tú lo tienes que soltar. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Tú estás aquí porque Dios te quiere decir esto. Satanás entonces, a personas que tienen bastante verbo, lo que él hace es que intenta atar su lengua. Porque si ata tu lengua, ata tu espada. Nunca sale de la vaina. Nunca sale. Si ata tu espada, escucha, si ata tu espada, él no tiene que irse. Si alguien de pronto viene en contra de ti con un palo y tú de pronto sacas la 45, ¿qué va a hacer el que venía con el palo? Y venía muy valiente, ¿verdad? Y te vio la 45. Ay, mamacita, aquí no voy a poder, ¿verdad? Aquí no voy a poder. Satanás sabe dónde puede y dónde no puede. Oh, él sabe. Él sabe. Oh, yes, he does. Si él ve que tu espadita está así, he ain't gotta go. He doesn't have to go. You don't have enough. All you know is John 3:16. All you know is John 14:6. That's it. Y Satanás dice, I already know that. Porque Satanás también conoce la palabra y la trata de usar hasta en contra. Trata de crear confusión. Si él no tiene que irse porque ató tu lengua, entonces continúa creando desorden, vacío y tinieblas. Desorden, vacío y tinieblas. Y usted y yo a estas alturas ya tenemos que comprender que el mundo espiritual se penetra con el verbo. Con el verbo. El mundo espiritual se penetra con el verbo. ¿Cuánto verbo tienes? Qué tremendo. Qué tremendo que el Espíritu Santo no te deje terminar tu predicación porque it's enough y ¡fum! ¡Fum!
Mire, le acabo de dar una revelación, ore por mí. Si cree que predico muy largo, ore por mí. Diga, Espíritu, manifiéstate más rápido. Yo voy a terminar con esto. Déjame le digo cuál es una de las maneras que yo oro. Bueno, es una, no es la única, es una. ¿Y por qué oro de esa manera? Como pastor, como alguien que entiende la dinámica de la guerra espiritual, porque he leído el testamento, porque sé cuál es mi herencia. Una de las formas que yo oro es que yo pido a Satanás para pisotearlo. Yo le digo a Dios, entrégamelo, entrégamelo, porque tú dijiste que mis enemigos serían tus enemigos y que tú te encargarías de mis enemigos, y él es mi enemigo y él es tu enemigo, y yo te pido que tú me lo des para pisarlo. Y también le digo, y yo lo acuso delante de ti de lo que él está tratando de hacer en tu iglesia, en tu casa. Yo lo acuso de cómo está atacando a tus hijos y a tus hijas, de cómo los quiere oprimir, de cómo los quiere derrotar y de cómo los quiere destruir. Yo lo acuso para que tú te encargues de él. Entrégamelo para pisotearlo. Ahora, ¿por qué puedo orar así? Porque dice la palabra que él nos pide a nosotros para zarandearnos. Y dice que él nos acusa a nosotros delante del trono día y noche. Pero sucede que yo soy hijo de Dios y él no. Y sucede que yo tengo el Espíritu de Dios y él no. ¿A quién cree usted que le va a hacer más caso? A su hijo. Pero usted nunca va a saber orar así si no lee y recibe su herencia. Si el diablo me tiene miedo a mí, yo no le tengo miedo a él. Él lo sabe. Diga conmigo, el límite de mi autoridad será en base al límite del verbo que esté en mí. Tú no vas a reclamar los millones si no sabes que tienes autoridad para reclamarlos. Tú no vas a orar de cierta forma o de cierta manera si no sabes que tienes la autoridad para hacerlo. El límite de tu autoridad va a ser en base al límite del verbo que haya en ti. Si usted sabe que tiene millones, no va a ir a decir, nada más deme unos miles, con eso está bien. ¿Verdad que no? Cuando David mandó a esos valientes, bueno, cuando él nada más dijo, oh, si yo pudiera beber agua de aquel río. Y estos valientes lo oyeron. ¿Por qué? Porque oyeron el verbo de David y ellos se lanzaron en acción. Sí, porque el verbo lanza hacia la acción. Y dieron y le trajeron un vaso. Pero dijo David, no, ¿cómo yo voy a poder tomarme ese vaso por el cual ustedes se arriesgaron? Pero lo que pasa es que David quería todo el río, porque hablaba del agua del río de. Si tú sabes que tienes millones, ¿por qué te vas a conformar con unos miles? Pero no lo vas a saber si no vas y lees tu testamento. ¿Qué estamos diciendo pues últimamente, pastor? Primero es el verbo, después la manifestación del poder del Espíritu de Dios. Ese es el orden. Primero es el verbo, después la manifestación del poder del Espíritu de Dios. No verbo, no hay nada que manifestar, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Dile a la persona enseguida, enriquece tu verbo.